¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a segunda edición de Tres Poderes por la pantalla de Canal C. Domingo de Pascua, semana de Pascua, una semana especial, fin de semana largo. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos como cada domingo, ya buscando que sea un clásico a las 21 horas todos los domingos. Soy Mariano Bergero, me acompaña Virginia Guevara, Julián Caña, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, una semana recontra cargada de información. Arranco yo, primera clave de la semana. Comenzó el esquema cambiario, nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional, banda de flotación entre 1.000 y 1.400 pesos. Según el gobierno, sin cepo, más o menos, todavía el cepo para las empresas ahí para repartir dividendos está frenado, pero es cierto que esta semana la gente puede comprar en el home banking sin límite los dólares. Hacía 6 años que eso no sucedía en la República Argentina. Bueno, consecuencias de eso, arrancó 1.230 el lunes, martes y miércoles se fue acomodando y cerró en la semana corta bursátil 1.160 pesos. Dijo el presidente Milei durante esta semana que la idea es llevarlo a la banda de abajo, es decir, más cerca de los 1.000, pero eso por supuesto que puso en alerta a buena parte del aparato productivo que sigue viendo el tipo de cambio y la competitividad de ese valor como muy atrasado para poder competir con los productos que vienen de afuera. Ni hablar de la advertencia que le hizo el presidente al sector rural, al campo, que planteó a partir de junio vuelve el esquema anterior de retenciones antes de esta baja paulatina y por supuesto hubo reacciones de ese sector. De eso y de mucho más vamos a estar hablando esta noche. Vamos con la segunda clave de la semana, una clave muy importante para la provincia de Córdoba. El miércoles que viene a las 11 de la mañana en la Corte Suprema de Justicia, el gobernador Martín Yarlora, el fiscal de Estado Jorge Córdoba, las autoridades de ANSES, muy posiblemente la ministra de Desarrollo Humano Sandra Petovelo, van a estar en una audiencia de conciliación por la deuda de la Nación con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, tema fuerte, importante para las cuentas públicas. Si tenemos en cuenta lo que reclama Yarlora a la Nación, estamos hablando de 1 billón de pesos, casi la 10ª parte del presupuesto provincial de este año. No hay muchas expectativas de un cobro rápido de ese dinero, pero sí Yarlora, su ministro de Finanzas, van a la Corte con el objetivo de que al menos se restituya parte de los envíos que mensualmente debe hacer la ANSES a la Caja de Jubilaciones y que en el gobierno de Javier Milei se interrumpió por completo. Estamos hablando de unos 20.000 millones de pesos mensuales. La falta de ese dinero provoca un agujero muy importante para las finanzas provinciales. Esta semana que pasó, aunque fue cortita, hubo un cambio muy importante en la postura de la Nación respecto de las deudas con la Caja. En la Cámara de Diputados, por primera vez la Nación dijo que va a respetar el consenso fiscal de 2017 y que va a pagar esas deudas en la medida en que pueda hacerlo. Tercera clave política de esta semana corta en actividad, pero muy agitada. El 3,7% de inflación de marzo todavía sigue impactando en la economía y sobre todo en las paritarias. Recordemos que el gobernador Martín Yarlora firmó un acuerdo con los docentes, el gremio estatal más importante de la provincia, y ahora está negociando con el resto de los agentes públicos provinciales. Por supuesto, el 3,7% de inflación sorprendió a nivel nacional y también a nivel provincial. Y además del sector estatal, en el sector privado también hay muchas discusiones y negociaciones y me parece que en los próximos 2 meses va a haber conflictos, sobre todo a nivel privado. Y a nivel estatal, también en la Municipalidad de Córdoba, tiene un fuerte impacto la caída de la recaudación y ahora está negociando la gestión del intendente Daniel Pacerini con el SUEM. Una negociación que viene muy dura porque, como dije antes, el tema de la recaudación a la baja condiciona las cuentas públicas del municipio. Se vienen semanas agitadas de muchas discusiones. Me parece que en el sector privado también tiene un fuerte impacto que el consumo no reacciona y eso genera, por supuesto, en las empresas privadas
una dura crisis económica e impacta en la inflación. En los próximos 2 semanas me parece que va a haber definiciones a nivel provincial y también en el sector privado. Esto es Tres Poderes. Ahora vamos a la entrevista. Está con nosotros el consultor y especialista en comunicación política, Mario Riorda. Cuando uno dice consultor, enseguida piensa, vamos a hablar de encuestas. Yo le recomiendo especialmente esta entrevista porque Mario Riorda es un cordobés que trabaja a nivel nacional, da clases en universidades de Europa y Estados Unidos y viene de trabajar, por ejemplo, en Ecuador. Les recomiendo especialmente esta entrevista. Buenas noches, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Te encontramos en Córdoba ocasionalmente, cada vez pasas menos tiempo, te las pasas recorriendo sobre todo América Latina. Quería preguntarte, ¿cómo describís cuando estás en otros países lo que está pasando en Argentina? ¿Cómo describís el proceso de Javier Milei frente al gobierno nacional? Yo creo que mitad experimento y mitad shock, ambas cosas, ¿no? Digo experimento porque muchos no terminan de entender a dónde va a terminar esto, para bien o para mal, independientemente de que hayan votado o no hayan votado a Javier Milei, pero sí es una rareza que quien gestione el Estado sea el principal enemigo del Estado. Y esto sí es una cuestión experimental sumamente interesante. Pero además un shock que tiene que ver no tanto con lo político, sino con el estilo político específicamente, con, yo diría, la extravagancia como elemento principal, incluso la incivilidad, que es un elemento con el cual describimos en la comunicación política este tipo de perfiles, que pareciera ser que no tienen ningún punto de diferencia entre un fenómeno electoral de oferta, de visibilidad, de espectacularidad, con la idea de gobernabilidad, asociada básicamente a pensar el largo plazo en el ejercicio, valga la redundancia, de un gobierno. Entonces, diría que es esto, ¿no? Es una situación de gran interrogante hacia adelante, que por un lado lo podríamos ver en experiencias, si no similares, como mínimo equivalente desde el punto de vista ideológico, aún con grandes diferencias, que es lo que ha sucedido particularmente en Estados Unidos en la primera presidencia de Donald Trump o incluso en la presidencia de Brasil, ¿sí? Pero tampoco es equiparable este estilo, porque incluso en términos como mínimo de política económica son diametralmente opuestos. La apertura indiscriminada por un lado, el proteccionismo extremo por el otro, ¿no? Entonces, creo que todavía, además ha pasado muy poquito tiempo. Parece que pasó un montón, pero ha pasado 1 año y poquitos meses. Entonces, siempre digo, el mejor modo de evaluar a los gobiernos es ver cómo terminan, no cómo arrancan. En la espectacularidad arrancan prácticamente todos. Que terminen bien, la excepción. Hay como un consenso de algunos analistas, especialistas, consultores, de que Milei, digamos, con todo eso que vos describías como marco, tiene muy poco apego a lo institucional, digamos, es decir, todo esto, la característica que tienen todos estos populismos de derecha, si lo podemos caracterizar de algún modo, es que no tienen demasiado apego. Aquí en Argentina tenemos el último ejemplo, las iniciativas de tratar de poner 2 jueces en la Corte nombrados por comisión, tuvo que ir hacia atrás, una forma de relacionarse con la prensa y demás. ¿Qué ves de eso, digamos? ¿Es cierto compartir esa mirada de que lo institucional es un poco relegado? A ver, si uno como jefe del Estado niega al Estado, evidentemente niega las instituciones. Usaste, Mariano, la expresión populismo. Yo creo que le queda muy poco o es chiquito ese adjetivo para definir. Creo que hay un consenso internacional, particularmente en el núcleo de ciencia política, de llamar a estos gobiernos ultra radicales de derecha, ¿sí? Que no son de derecha, son ultra radicales de derecha. Lo cual no significa que en términos electorales capten gran parte del voto de derecha, incluso hasta de centro, especialmente en las primeras etapas que recolectan mucho el voto castigo, enojado o hastiado con el pasado, ¿sí? Pero evidentemente creo que a la corta y a la larga muchas de estas expresiones son catalogadas de modo extremista como un fascismo, creo que tienen algunos puntos de contacto, de otro modo simplemente como un ejercicio de extremo pragmatismo, ¿sí?
es sumamente interesante que hay una línea intelectual en el mundo y no alternativa. Si uno sigue lo que está pasando en el mundo, me voy a quedar con una sola, pero son la mayoría de las universidades, una sola, que es Harvard, ¿sí? Hay una puja entre el gobierno de Trump y la Universidad de Harvard, probablemente la universidad número 1, o por lo menos en el top 3 del mundo, ¿sí? En términos de importancia, que tiene que ver básicamente con respetos, que tiene que ver con libertades, que tiene que ver con marcar líneas de lo que es aceptable o no desde el punto de vista de la institucionalidad. Por lo tanto, evidentemente, independientemente de que uno pueda jugar más cerca o no de un adjetivo muy duro o más liviano, sí es evidente que empiezan a ser formas o se asemejan o tienen prácticas adentro, si no en la totalidad, al menos yo diría nichos de estilo que forman parte de las democracias iliberales, con iliberales. ¿Qué es esto? Tienen formas marcadamente democráticas, pero tienen procedimientos poco democráticos, ¿no? Pensemos, perdón, me dije una sola y me quedo con este ejemplo. Independientemente que está avalado por emergencias en plural, piensen todo el arsenal de anuncios cotidianos de Sturzenegger. Hay una modificación absolutamente arbitraria, algunas muy necesarias, pero desde todo punto de vista necesarias, y algunas muy arbitrarias, incluso con conflictos de intereses ahí latentes, que nadie sabe, finalmente y a ciencia cierta, todo lo que trae aparejado en términos de negociaciones previas y de impactos futuros. Hasta ahora hablábamos de Argentina con crisis económicas, no poder resolver la parte económica, pero en lo institucional estable, regular, desde hace 40 años. ¿Dejó de ser un valor para la sociedad argentina eso, el respeto institucional, más allá de lo que hace Milei, para el votante y para la vida común de todos los argentinos? ¿Dejó de ser un valor la democracia? No sé si para todos, yo diría que en el ranking latinoamericano los únicos 2 países que todavía tienen cierto apego democrático es por lejos Uruguay, mucho más que nosotros, y en segundo lugar Argentina. Ahora, me tocó ser el asesor del actual presidente en su campaña electoral, Yamandu Orsi. He trabajado durante 1 año y medio prácticamente en Uruguay y he podido acceder a estudios de opinión pública que ponen, yo diría que relativizan esa postura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sector juvenil, prácticamente la mitad les da exactamente lo mismo. Uno podría decir simplemente, bueno, no conocen, no han vivido, no han tenido la experiencia de un gobierno de facto. Lo cierto es que al margen de que se dé, al margen de poder explicar por qué se da, es una realidad. Ahora, en el resto de América Latina, prácticamente la mitad o más, dependiendo de los países, les es absolutamente indiferente quién gobierna. Y esto también es interesante, digo, porque no tan solo hablo del miedo que pueda generar democráticamente los gobiernos ultrarradicales de derecha, sino también pongamos los clásicos ultrarradicales de izquierda, ¿no? Por citar a Venezuela y Nicaragua, que no son los únicos ejemplos. Entonces, hay ahí una tensión en estos extremos que en gran parte cooptan el Estado. Creo que el gran drama de esto es la cooptación. Y cuando hablo de cooptación es cooptación de las instituciones en general, modificación arbitraria de las reglas de juego, particularmente de las reglas de juego electorales, sometimiento de la prensa es uno de los elementos, pero es el sometimiento de los legislativos, es el sometimiento de la justicia. Incluso hay experiencias, la de Perú es fabulosa, es durísima, pero es fabulosa por su novedad, porque la cooptación es inversa, es el legislativo en una especie de acuerdos corporativos que han cooptado a un ejecutivo débil. Pensemos que Dina Boluarte, el actual presidente, tiene el récord de peor valoración, hoy mide 3 puntos de imagen positiva, 90 y tantos de rechazo. Es decir, es la nada misma ese gobierno. Pero también, ¿cómo se explica esto? Es una realidad que empieza poco a poco a atravesar Argentina. Mucha de la estabilidad económica regional se explica por la economía informal. En el caso de Perú, el 70% es informalidad. ¿Sí? Mario, te quería preguntar, ya que hacías mención de la cuestión regional. La otra característica del gobierno de Milei, además de su poco apego institucional, es que el relacionamiento externo. Es decir, nosotros después de Menem tuvimos todo un proceso de mirar a la región. Bueno, el Mercosur como principal UNASUR, que hoy prácticamente ya no existe y demás. Digo, ¿qué significa para la Argentina que tu referencia sea
América del Norte, es decir, que sea Estados Unidos y que no sean tu socio. Con Brasil, Diego, nuestro principal socio comercial, estamos como en dos planos totalmente distintos. Bueno, la pérdida de la condición pragmática de pensar al mundo como mundo. Básicamente, si algo que ha pasado, sobre todo no es la llegada de Milei al poder, sino de Trump al poder, es que se acabó literalmente el orden que existía. ¿A dónde vamos? No tengo ni idea. Probablemente nadie sepa. Pero evidentemente, hoy, en un marco de un mundo tan cambiante aceleradamente, la dependencia de un único factor de poder, que por si fuera poco es el más criticado internacionalmente, no sé hasta dónde pragmáticamente es virtuoso. Esto no significa que hay que darle la espalda a Estados Unidos. Yo no he planteado eso. Lo que digo es que si tu principal socio toma como principal medida, y perdón por la redundancia, un arancel y que te afecta, evidentemente quedas un poco descolocado. Exactamente. Entonces, la cuestión es, ¿hay que mirar al regionalismo? Bueno, siempre, y sobre todo a Brasil. Nosotros tenemos una articulación económica gigante en términos de exportación a Brasil. ¿Hay que mirar China? Evidente, pero el mundo hoy es otro. Por lo tanto, la única dependencia a un poder, que por si fuera poco es un poder que hoy está siendo juzgado negativamente a nivel internacional, me parece que no solamente no es pragmático, sino que es una apuesta de riesgo, ¿no? Enseguida vamos con Julián Cañas a analizar casos concretos. Pero volviendo a la política interna, ¿cómo se reconstruye el centro? Suelo decir, pero esto es absolutamente relativo, que a un centro le va bien cuando los dos extremos fracasan, ¿sí? Entonces, yo creo que la reconstrucción del centro dependería del resultado de Milei. Porque evidentemente, si uno pudiera ubicar al kirchnerismo en el marco de un extremo, si no una izquierda dura, pero sí claramente no es centro, ha tenido políticas de contacto con el centro, en algún momento sí, pero claramente es una opción de izquierda y centro-izquierda, diría más bien de centro-izquierda que de izquierda, que no sé si ha terminado mal. Probablemente el gobierno de Alberto Fernández ha terminado mal. El resto ha terminado con altos niveles de polarización y radicalización, que no significa que termine mal. De hecho, prácticamente son excepciones los países donde no hay radicalización. Yo diría que hay como tres niveles, ¿no? Por un lado, el nivel de polarización. Es normal, Uruguay tiene polarización, ¿sí? Después está la polarización con radicalización. Bueno, ya la grieta es tan grande que prácticamente no hay contacto. Y después hay un punto extra, que esto tiene que ver incluso con nueva literatura norteamericana, que es lo que se le llama partisan sorting, que la traducción al castellano sería clasificación política. ¿Qué es esto? Ya no solo entiendo que hay grieta, sino que mi vida, y esto es dramático, piensen en sus relaciones cotidianas, yo empiezo a organizar mi vida de acuerdo a quién está cerca de mi núcleo de pensamiento. Cito un libro norteamericano, elijo dónde pasar las Navidades, porque sé que no se va a hablar de política de tal espectro ideológico, sino del otro. Elijo a quién contrato, elijo con quién estoy de novio, elijo mi núcleo de amigos. ¿Por qué? Porque son como una especie de islas o zonas de confort ante tanta hostilidad política. Yo creo que Argentina está entrando a este punto, ¿no?, de clasificación política, de partisan sorting o political sorting, que tiene que ver con empezar a dejar de convivir con gente que piensa distinto, vota a Milei o no votó a Milei, da lo mismo, ¿sí? Es muy violento socialmente, ¿no? Digo, si hay un fenómeno que las redes sociales han instalado aquí, que es la tribalización, es el máximo nivel de tribalización. Una tribu que no convive con otra tribu, o múltiples tribus o pequeñas tribus que no conviven con otra tribu. Entonces, en esta dimensión, en este espectro, para no escapar a tu pregunta, Virginia, no hay modo de pensar en centros que implicarían puntos de contacto hacia un lado y hacia el otro. O a lo sumo el centro no deja de ser una tribu más, ¿no? Una tribu que en gran parte, yo no sé si por una cuestión de autocuidado o lo que fuera, se ubica más bien en el silencio. Es decir, no forma parte de estas polarizaciones. Julián. Jorda, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Siguiendo un poco con este análisis, hasta diciembre pasado el presidente de la Nación parecía que ocupaba todo el escenario político. En los últimos 2 meses, todas las encuestas marcan que hay una caída en la imagen positiva del presidente. La consulta concreta es, ¿qué dirigente a nivel nacional está emergiendo como una opción a los libertarios? Y le vamos a mostrar 3 dirigentes importantes a nivel nacional para que nos den una definición. Cristina Fernández, Mauricio Macri y Juan Schiaretti. ¿Debo ir por ese orden? Arranquemos por Cristina Fernández. Probablemente, Julián, no haya nadie que emerja,
sino en todo caso que dejó de ser tan preponderante y excluyente como opción política Milei. Por lo tanto, los otros estaban ocupando un espacio que hoy se visibiliza más en la caída del actual líder. Cristina Fernández de Kirchner, bueno, no hay duda que tiene una potencia institucional por su pasado enorme, ¿sí? Con una negatividad, con un diferencial negativo, es decir, más negatividad que positividad, pero siempre ha mantenido un piso. En el descenso del presidente su piso se hace más visible como virtud para ella o para el peronismo o para el kirchnerismo. Yo creo que sin lugar a dudas es la gran opositora actualmente e independientemente de su proyección electoral está marcando yo diría la discursividad opositora integral. Y en esto, Julián, hay algo muy importante. La caída de Milei no es menor. Yo diría que más o menos Argentina va de 40 a 43% de aceptación de Milei y de 55 a 60% de rechazo a Milei. Allí también Cristina Fernández tiene una oposición interna que le ha surgido en el peronismo como Axel Kicillof. ¿Cómo lo ve a Kicillof? Bueno, yo creo que en gran parte se superpone, su voto se superpone, su imagen, son básicamente parecidos, aunque Cristina tiene más potencia opositora y Kicillof tiene más potencialidad electoral. Brevemente, pero sí. Definí potencia y potencialidad. Potencia es actual, se ve, claro. Potencialidad es futura, habrá que confirmarse. Bueno, tenemos a Macri y Schiaretti que habitualmente han coincidido mucho en sus definiciones, su postura ideológica. Macri lo ve como protagonista, Schiaretti está creando un nuevo partido, ¿cómo lo ve a nivel nacional? Macri es bastante raro o atípico entender, ¿sí? Si tiene una rutina, si tiene, yo diría, coherencia en todo lo que hace, ¿sí? No nos olvidemos que hace poco produjo una especie de oxímoron único en la historia, que es literalmente ser la oposición que más apoya al oficialismo. Eso es una rareza, o sos opositor o sos oficialista, ¿sí? Al margen de eso, yo creo que Mauricio Macri transita en dos niveles. Un nivel que es muy equivalente a lo de los expresidentes europeos, que es ser lobista. Ser lobista yo diría, de juegos económicos, de empresas económicas, de lo económico en general. Esto es una acción que sostenidamente la realiza. Y en segundo lugar, en una especie de balancín que no queda del todo claro, sin proyección electoral propia, de hecho la negatividad probablemente sea la de Mauricio Macri y Sergio Massa, sean las dos peores negatividades de todo el ambiente político, ¿sí? Mucho más fuerte y consolidada la negatividad de Mauricio Macri que la de Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional, más allá de lo que pueda pasar en Córdoba, eso es distinto en Córdoba, ¿sí? Y en ese sentido tiene un juego un tanto hasta diría mezquino y gris, ¿no? Si defiende al PRO, si se defiende a sí mismo, si defiende intereses, si juega a favor o en contra de Milei. Es un juego híbrido, ¿no? Bastante desatado de responsabilidades o desanclado de responsabilidades individuales. Y me queda Juan Schiaretti. Juan Schiaretti yo diría que es una especie de prócer vivo ya de la provincia de Córdoba, pero que está a mitad de camino entre destetarse de ese cordobesismo y proyectarse a nivel nacional. Baste ver cuál es el juego de relaciones de poder que intenta construir en su desembarco nacional, con terceras y cuartas fuerzas provinciales. Vale decir, me da la sensación que una cosa es buscar algún nivel de incidencia a nivel nacional, va a ser muy poco efectivo con este nivel de sociedades estratégicas iniciales, que va a terminar anclándose nuevamente en un rol muy fuerte en Córdoba o con algo que tenga que ver con el cordobesismo, con una imagen que no es la misma que tuvo antes. En Córdoba sí, a nivel país, no. También Juan Schiaretti tiene desgaste nacional muy consolidado, muy significativo. Y lo que tiene, Julián, lo que tiene por sobre todas las cosas es silencio. Es un candidato que difícilmente puede instalarse nacionalmente en silencio, ¿no? Entonces, una cosa es buscar un nicho electoral vacío, que probablemente lo que esté haciendo, y otra cosa es que tenga, y vuelvo a usar la palabra, potencialidad electoral con este tipo de armado o de posicionamiento. Hacemos la última antes de, bueno, quedamos sin tiempo. Una mención a Yarlora. Digo, recién hablaste de cordobesismo, que es toda una categoría nueva. En Córdoba, si bien ya fue trabajada por De la Sota y Schiaretti, pero bueno, esto de incluir sectores del radicalismo y del PRO lo reconfiguraron. ¿Tiene vida eso a largo plazo? ¿Fue solamente un argumento electoral del 2023? A ver, yo creo que estas transversalidades que intentó lograr Martín Yarlora en Córdoba, que no fue única, ¿no? Si uno analiza los modos de construcción de gran parte
de los liderazgos provinciales, por ejemplo, Maximiliano Puyaro en Santa Fe, por ejemplo, Mendoza, por ejemplo, Neuquén y Río Negro. Son 4 de los grandes distritos que apostaron a una transversalidad muy novedosa, han tenido mucho más ruido electoral que potencia, no porque se hayan roto, todavía siguen, pero que tengan protagonismo institucional presente. Convengamos que ganó. Ahora también entendamos que esa victoria fue sumamente discreta, ¿no? Y que pareciera ser que esa potencia electoral no fue tanto. Yo creo que en gran parte el cordobesismo o el peronismo cordobés sigue anclado básicamente en un 99% de voto peronista, a la cordobesa, insisto, que es muy distinto al peronismo nacional. Probablemente siga armado, pero no lo veo tan virtuoso, ¿no? Desde el punto de vista que sea la variable diferencial por la cual se explique el triunfo de Martín Yarlora. Bueno, deseamos que siga viajando por el mundo, pero cuando tenga un clarito... Se haga otro tiempito para estar con interesante. nosotros. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Por favor, honrado. Bueno, nosotros en un ratito después de la pausa vamos a estar entrevistándolo a Osvaldo Giordano. Vamos a hablar con el titular del IERAL de la Fundación Mediterránea y también un tema que es álgido, un poquito lo tocamos recién, la disputa política entre Javier Milei y Mauricio Macri. Corte y ya volvemos con Tres Poderes. Dijimos semana cortita pero muy importante en términos económicos. Nos acompaña Osvaldo Giordano, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, ex ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba, ex titular del ANSES, organismo nacional. Buenas noches, Osvaldo. Y primera pregunta, ¿qué fue lo más importante que pasó entre el lunes, martes y miércoles de esta semana? ¿Cómo viste la implementación de las medidas? ¿Qué tal? Buenas noches. Mirá, creo que los primeros días fueron muy positivos para la estrategia del gobierno, porque salir del cepo después de tantos años de haber mantenido esta estrategia de muchísimos controles, bueno, liberarlo implicaba un riesgo cierto de qué podía llegar a pasar. Evidentemente, los operadores económicos entendieron de que el plan tenía consistencia, tenía el gobierno, sobre todo el Banco Central, capacidad de defender la banda con la cual se diseñó la salida del cepo, y estos primeros días confirmaron eso. Yo creo que un gran alivio, no solo para el gobierno, sino para toda la población, de que no haya sido con sobresaltos como muchas veces en el pasado pasó en Argentina. Giordano, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Julián Caña te saluda. ¿Cómo andás? Muy bien. Cristina Fernández salió a cuestionar duramente las medidas económicas y ella habló de que este plan a mediano plazo puede fracasar porque no hay incentivos a la producción, es solamente una cuestión, ella habla de timba financiera. ¿Cómo ve a mediano y largo plazo este nuevo programa económico? Mira, no le podemos pedir más de lo que puede dar un plan enfocado en el ordenamiento financiero y cambiario. La política cambiaria no arregla todo, ni mucho menos, no arregla el montón de problemas que viene acumulando la Argentina desde hace décadas, y por lo tanto, desde ese punto de vista es cierto, faltan un montón de cosas, y tal vez el punto más débil, me parece, de los anuncios, tanto de lo que firmó el acuerdo con el fondo, que por ahí el fondo no se mete en cuestiones de crecimiento, el fondo está más centrado en el corto plazo, en la cuestión de la estabilización de la economía, pero en los anuncios de los funcionarios tampoco hubo una mención a las reformas que siguen pendientes en Argentina. Hablemos del tema previsional, el tema tributario, los problemas de infraestructura, bueno, un montón de factores que hacen que la Argentina no crezca de hace décadas. En ese sentido es cierto, pero bueno, no es culpa del plan, sino probablemente de lo que le falta al plan, que es todas estas reformas. El gobierno las planteó en su momento, ¿no? En el acta de mayo estaba bastante claro un inventario de cambios que había que hacer, que bueno, lamentablemente eso quedó bastante dormido, escondido, y esta hubiese sido una buena oportunidad, ¿no?, para volverlo a plantear. Pero bueno, sigue abierto eso, pero mientras tanto era muy importante salir del cepo, era muy importante
corregir esta debilidad que tenía el Banco Central, un Banco Central sin reserva, un Banco Central sin capacidad de regular los aspectos monetarios y cambiarios que corresponden a un Banco Central, y en ese sentido sí hubo un progreso grande respecto a la semana pasada. En la competitividad, en lo que hace a la inversión, al empleo, no hemos cambiado mucho respecto a la semana pasada. En términos de estabilidad macroeconómica, de tener un Banco Central con mayor capacidad para ordenar lo financiero y cambiario, sí, hemos hecho un progreso. Osvaldo, hasta antes de los anuncios de las medidas, el dólar era 1.350, 1.380, más o menos en ese rango. Para los exportadores y demás parecía un dólar bajo. Pedían sectores mayor competitividad, es decir, aumentar el tipo de cambio. Cerró la semana 1.160 en el minorista, con lo cual ese problema pareciera ser que se haya acrecentado. ¿Qué mirada tenés respecto de esa discusión que parece que todavía va a tener mucho recorrido, porque ese problema, como dicen los industriales, no está solucionado ni mucho menos? Totalmente, yo creo que para los industriales, digamos, salvo para por ahí la minería y los hidrocarburos, que bueno, tienen una lógica distinta para el resto de la producción argentina, los problemas de competitividad siguen tan o más grandes que la semana anterior, porque como bien vos señalás, y un poco lo alertamos en el informe que hicimos en el IERAL antes de que abrieran los mercados, ¿no? Durante el fin de semana, en el sentido de que aún con el dólar en la punta máxima, si cerca de los 1.400, era un alivio, pero no era un alivio decisivo, es decir, no te resuelve todos los problemas de competitividad. Si nos vamos a la banda, a la parte baja de la banda, peor todavía, y de hecho yo creo que hay sectores como el agro que están peor ahora que la semana pasada. En ese sentido, insisto, lo que pasa es que no le podemos pedir a la política cambiaria que resuelva problemas que hay que resolver por otro lado. Es decir, la política cambiaria no te puede resolver lo mal que impacta a ingresos brutos, las tasas municipales, o la falta de infraestructura, o la mala legislación laboral, o lo perverso que es la ley de coparticipación, o los problemas que tiene el sistema educativo que no prepara bien a la gente. Sí, todas esas cosas siguen pendientes, no las va a resolver, no puede resolver el Banco Central. Es cierto también que son mucho más difíciles de resolver, pero es lo decisivo. Acá lo que se hizo es un cambio importante, necesario, imprescindible, de salir de un cepo que es algo muy perverso desde el punto de vista del funcionamiento de la economía, pero para nada justifica, digamos, la euforia en el sentido de decir que ya está todo hecho y que ahora vamos a disfrutar los resultados de esto. Todo lo que queda es mucho más difícil lo que se hizo, y por eso debemos tomar con prudencia este primer paso en pos de avanzar en los otros temas que son imprescindibles para darle respuesta a los sectores productivos, que los problemas de competitividad, el agua está cerca del cuello y sigue estando ahí, y probablemente a futuro se agrave, porque con este esquema cambiario el Banco Central lo puede defender, pero un esquema cambiario que no le va a dar competitividad cambiaria. La competitividad la tenemos que ganar en los otros aspectos que siguen pendientes. Osvaldo, última pregunta, y te traigo a la realidad de Córdoba y a la conciliación a la que convocó la Corte Suprema por el tema de la caja de jubilaciones, la deuda del ANSES. Fuiste titular de la caja, ex ministro de Finanzas, también titular de ANSES. Nos interesa especialmente tu mirada sobre esto. ¿Qué crees que puede pasar y cómo va a terminar dirimiéndose este conflicto que es tan gravoso para las finanzas cordobesas? Efectivamente es algo muy importante para las finanzas de Córdoba. En realidad no es solo para las de Córdoba, porque son 13 provincias, exactamente. Tienen varias provincias el mismo problema parecido, en algunos casos incluso más importante que el de Córdoba. Yo no tengo ninguna duda de que es un juicio que van a ganar las provincias y que demuestra aspectos endebles, ¿no?, de este ajuste fiscal muy importante que hizo el Gobierno Nacional y que ha dado muy buenos resultados, pero que se basa en muchos aspectos, en cuestiones que hay que corregir, y una es esa. ¿Qué puede llegar a pasar? Nunca lo sabemos, digamos, porque la justicia tiene sus tiempos, pero no me cabe la menor duda de que es un juicio que van a ganar las provincias, porque en la ley y el sentido común indican de que no tiene ningún sentido que la nación use fondos de las provincias para cubrir el déficit de algunas provincias, las que transfirieron sus cajas, y se niegue a dar el mismo tratamiento a las provincias que mantuvieron sus cajas.
cuando hay una ley nacional que prevé esa igual trato entre provincias. De manera que, desde ese punto de vista, seguro, digamos, que las provincias lo van a ganar. El tema es, bueno, que lo sabemos ya por experiencia propia, ¿no? Con lo que nos pasó en Córdoba, pueden pasar muchísimos años hasta que este tema se dirime. Veremos, bueno, cuál es la reacción. También sabemos, ¿no?, que la Corte está en una situación muy particular, con lo cual son muchísimos los interrogantes. Pero creo que dos cosas. Una, para Córdoba, la importancia de seguir insistiendo en el ejercicio de este derecho, y por otro lado, alertar, como veníamos diciendo antes, la importancia de hacer las reformas estructurales, porque este es un buen ejemplo de la necesidad de hacer una reforma estructural, por ejemplo, la reforma previsional, porque lo contrario siempre vamos a estar dando vuelta en este tipo de conflictos, degradando el sistema, generando angustia en los jubilados, bueno, todos los daños que genera este sistema mal organizado. Muchísimas gracias, Osvaldo. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Bueno, y nosotros continuamos con otro de los temas importantes que nos va a acompañar durante mucho tiempo, por lo menos hasta el 18 de mayo, donde hay elecciones. Lo tocábamos la semana pasada en el primer programa, lo que va a ser la guerra, la batalla en Cava, donde por un lado juegan, bueno, está muy atomizado, pero por un lado quedó el PRO y por otro lado la Libertad Avanza. Julián, ¿qué hay de estas milanesas que había habitualmente en Olivos y que ya dejaron, ya dijo el expresidente Macri, se terminaron las milanesas, ahora parece que lo que se sirve son bifes? Está claro, se terminaron las milanesas y un dato llamativo, el lunes pasado, a las 10 de la mañana, cuando los mercados financieros daban las primeras señales que la salida del cepo no iba a ser traumática, por lo menos, el presidente de la Nación salió en una radio porteña a embestir en contra del expresidente Mauricio Macri y del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, metiéndose de lleno en la campaña porteña. Pero además, hay que quede claro, Mariano y Virginia, que Milei habló de negocios de los Macri en Capital Federal, lo cual genera mucho ruido a nivel nacional, porque hay una negociación en marcha entre dirigentes del PRO, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para un acuerdo electoral, pero esta embestida del presidente en contra del fundador del PRO, como es Mauricio Macri, pone entre signos de interrogación esta posible alianza en otros distritos, que también incluye, por supuesto, a Córdoba. Me parece que Milei, una vez más, como él siempre dice, yo en las curvas acelero, y aceleró el mismo lunes a los pocos minutos de haberse abierto los mercados financieros. Bueno, y otro de los temas que quedó de la semana que tiene que ver con esta disputa es, por un lado, daría la sensación que por lo menos Cristian Ritondo, espada de Macri en diputado, jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Diego Santilli, hombres bonaerenses del PRO, se sientan y se volvieron a sacar una foto con Karina Milei, con los armadores de la Libertad Avanza, pero Macri horas después sale a decir, no, aquí no hay ningún acuerdo. Lo había dicho el presidente de la Nación Milei en una entrevista que le dio a Alejandro Faustino en Neura, una larga entrevista de 4 horas y media. 4 horas y media. Exactamente, pero allí dijo, está acordado. Bueno, por la noche Macri le recordó que eso no era así, con lo cual, por el momento, en un bastión que ahí sí es más clave aún que el de Cava, porque ahí va a jugar Cristina Fernández de Kirchner, también las cuestiones no están nada bien entre esos dos líderes políticos. Ni hablar de cómo impacta cada uno de esos movimientos y señales en Córdoba, en Juntos por el Cambio, que no sabemos si sigue siendo una sociedad o no y dónde va a terminar cada uno. Me parece que hay muchos interrogantes. Uno de los grandes interrogantes que todavía no se ha despejado. Macri dice, sí, están negociando, pero la duda es si Ritondo y Santilli lo hacen de manera personal o consultan a Macri para sentarse a negociar. Que lo hacen de manera personal. Bueno, eso o sería... no, tiene que ser un acuerdo muy libreteado entre Macri para tensionar por un lado y Ritondo y Santilli, lo cual no es nuevo en política, no sería una estrategia demasiado novedosa, pero se ve al menos un desacople entre lo que dice uno y lo que hacen otros. Y el otro va a ser muy importante, pero clave va a ser el resultado en Cava, el 18 de mayo, que viene pronto, dentro de un mes, porque allí, hoy todas las encuestas, lo hablamos la semana pasada, pero el propio Macri admitió que hoy Santoro es el candidato que puntea en las encuestas, y el PRO y la Libertad Avanza pelean por ese segundo lugar. Bueno, eso va a ser muy importante, porque si gana Santoro y hay una pelea
entre el PRO y la Libertad Avanza por el segundo lugar va a influir notariamente. Sería una moraleja para toda la política argentina. Es decir, que hay que estar muy pendiente y, como lo dijimos, la elección porteña es una elección nacional, más allá de que Macri la adelantó para que fuera una elección local, es una elección nacional y el resultado va a influir en el armado en todas las provincias, incluido Córdoba. Virginia, no vamos al corte, pero recomendá lo que tenemos. Falta el cafecito. Cerrame la 3 después del corte. Bueno, vamos con el cafecito de Pascua. Ya más distendido. Sí. Estaba por sacarme el saco, pero bueno, me dijeron no, el micrófono. Adelante. Semana cortita, pero Qué agitada, no ¿no? necesitó tanto tiempo para generar cosas, ¿no? Me pido yo el primero, que va a ser medio comunitario. Yo diría casi una olla de café o de café con leche. Café con leche. Café con una olla grande, café con leche. Porque la semana que viene va a haber seguramente novedades. Nuevamente el gobierno provincial jugando el juego que más le gusta con los intendentes de la oposición, sobre todo radicales, que están muy atentos a atenderlos bien, un año donde es complicado, las finanzas de los jefes locales. Hubo la semana pasada una reunión que trataron de que no trascienda demasiado, unos 60, me dijeron 63 intendentes del radicalismo, de gente que ganó las elecciones sin el sello de Hacemos Unidos por Córdoba, y que probablemente la semana que viene vayan a firmar un acuerdo federal, que es un entendimiento entre los gobiernos locales y la provincia de financiamiento. Oxígeno, un tubo de oxígeno. Los intendentes están en una situación muy complicada. Exacto. Acá tenemos en la capital, en la ciudad de Córdoba, porque baja la recaudación y genera muchos problemas. Sí. Me dicen que los intendentes le avisan a De Loredo, por ejemplo, intendentes radicales. Vamos a ir. Vamos a ir para que no se enojen. Ellos dicen por abajo. Por supuesto, en el gobierno le dan otra connotación política. Que festejan la incorporación de cada intendente, aún sea del pueblito más chiquito. De todas formas, yo quiero ver a la hora de las elecciones si... ¿Para quién van a trabajar? Claro, para quién van a trabajar. Bueno, es una consecuencia también de haber cerrado el chorro de esa forma por parte de la nación. Totalmente. No hay de dónde conseguir un auxilio para Eso nada. me decía un intendente radical. Milei nos tiró, dice, a los brazos de Yarzón. Exacto. Y otra cosa que es muy seguido por el panel, le prestan mucha atención a los primerizos. Está lleno de primeras gestiones de gente que ha ganado las elecciones y que tiene poco expertise en lo público y que se ven poco muchos heredaron deuda. Claro, muchos heredaron deuda, entonces se ven asfixiados y ahí el peronismo te abraza a cambio de que, bueno, cuando llegue el domingo de votar, tengan algún tipo de compensación. Bueno, yo me voy a tomar un cortado, el mismo que me tomé con una fuente importante del gobierno, que me mostró algunos datos, no todos, de una encuesta. Ellos dicen, esta es la buena. Yo no le dije, pero bueno, se ve que hay malas también. Hay malas, sí. Bueno, una consultora porteña muy prestigiosa y que tiene dos datos, uno positivo para el gobernador y otro no tanto, que encendió algunas alarmas. El primer dato es que el gobernador tiene 3 puntos de imagen positiva mejor que el presidente en Córdoba. Ya hace varias semanas que vienen diciendo los funcionarios yayoristas que el gobernador tiene mejor imagen que el presidente. Sí. Bueno, esto lo confirma, 3 puntos y pico más de imagen positiva del gobernador que el presidente. Igual me dijeron que Milei dejó de caer. Exactamente. Dejó de caer después de 2 o 3 meses. Está en un 54% y hay que aproximadamente. ver el impacto de las medidas económicas. No lo han registrado todavía las encuestas. Recordemos pero sí que en septiembre, en agosto del año pasado había caído también y luego pegó un salto que recuperó. A fin de año estaba en el 70. Y el otro dato que encendió... ¿Cuál es el malo, digamos? Porque el bueno, que está mejor Yarzora que... No sé si malo, pero encendió alarmas. Ante la pregunta de cuáles son los problemas más importantes para los cordobeses, en cabeza, arriba, lejos, inseguridad. Que es algo que todo se conoce para Juan Pablo Quintero, pero en realidad es una realidad en todo el país. La inseguridad es el mayor problema. Pero esto que encendió algunas alarmas en el gobierno... En segundo lugar, la corrupción provincial. Así dice la encuesta, corrupción provincial.
Y eso generó alerta, encendió algunas alarmas, porque en realidad no hay caso. El único caso es el tema de las cárceles, que viene de... Bueno, ese es un tema pesado. Pero hay que reconocerle algún mérito a la oposición en mantener todo el tiempo me decía la este funcionario, agenda de la falta de transparencia. Claro, el tema de los contratados, las polémicas, la legislatura, la gente lo entiende como corrupción. Bueno, exactamente. De hecho, por lo menos no sé si corrupción, nadie va a ir preso por eso, pero sí ineficiencia de manejo del gasto y viva la pepa, tirar manteca al techo, cuando evidentemente la plata no la ponen ellos, sino que la ponemos todos los contribuyentes. Exacto. Yo voy a seguir con el café, pero la verdad que para este bloque debería pedir un mate cocido. Sí, está bien. Un mate, Un té con leche. cimarrón. Un cimarrón. Un cimarrón. Porque viene campera. Viene campero. Viene campero Puede el ser bloque. unas tortas fritas, unos Exactamente. pastelitos. Volvemos a la vicegobernadora Miriam Prunoto. ¿En qué anduvo? ¿En qué anduvo? Bueno, la vicegobernadora ha tenido unas semanas complicadas por el tema de los contratados y toda la polémica, pero... Deben un poquito de información todavía, ¿no? O sea, no Exactamente. entregaron toda la... Falta saber qué hacen 583 Exacto. Ni más ni menos. contratados de la unicameral. Todos sabemos lo que Pero hacen, ha política. tenido tiempo la vicegobernadora para dedicarse a la payada. Mirá vos. Bueno, ella tiene todo un... Y tiene dotes artísticas, Exacto. le gusta, es histriónica, Sí. su marido también se dedica a la música. al rubro artístico, Exacto. pero escuchémosla recitando. Y al robarlo me dejaste tuita la vida de a pie. Dámelo y yo te daré todo lo que tu ambición me pida. Mi vincha toda florida, mi chiripá y mi recao. Y si es poco lo ofertado te doy hasta mi querida, que es más linda que lucero entre las flores nacida. Buenos días a toda la agrupación Gaucha Padre Buteré. La cabeza después de... Y el días otro dato que complicados. volvió a recorrer el interior, ¿no? Sí, el otro dato que volvió a recorrer el interior, así que... ¿Se acuerdan que cuando era intendenta de Estación Juárez Selman, en los actos o festejos del Día del Niño se vestía de mimo, de payaso y demás, Exactamente. y animaba? Es decir, tiene todo ese costado. El tema que quedó muy golpeada por todo lo que hemos hablado, tanto el tema de los contratados. y demás. Exactamente. Bueno, ¿con qué nos despedimos? Me toca a mí la borra del A café. ver, Les ¿qué? digo Generó que hay mucha repercusión la borra del otro día, ¿eh? Mucha Sí, repercusión. totalmente, La borra del otro totalmente. día. Dejamos en la borra lo más picante. ¿eh? A ver. ¿Qué tenemos? Bueno, ¿Qué esta podemos semana ver? la verdad que no se ve No se con ve. tanta Nítida. claridad. Como dicen los piojos, desde lejos no hay, se ve. Hay un dato principal en la borra del café, que el único candidato que tiene el peronismo cordobés para la elección legislativa, y eso sí se ve con claridad, se ve. Lo dicen las Y encuestas. está todo el peronismo encendiéndole velas a que esa persona diga que sí. Obviamente el candidato Claro, sí. es Juan Schiaretti, solo que él no lo sabe todavía y no ha dado el sí. Bueno, todo el peronismo Sí. sabe que hasta 30 días antes No, en realidad. de que sea necesario decir el nombre, Schiaretti no va a decir ni que sí, ni que no, y posiblemente no diga nada en ningún Como es momento. habitual. A ver, Pero hubo un cambio, ¿pero un qué matiz. pasa? Sí. Sus dirigentes más cercanos ahora dicen, no, se va a Están definir. dispuestos a generar Exacto. alguna expectativa. Lo cierto es que, ¿qué pasa si no es Schiaretti? Estamos en un Y problema. ahí sí que la borra del café no dice absolutamente nada, porque el peronismo no tiene ningún candidato Exacto. que marque Sí. ningún diferencial en las encuestas, y es mucha la inquietud por ese tema. Entonces, ¿qué está diciendo el panel? O es Schiaretti o es La el marca. proyecto. La marca, sí. La No, gestión. no y demás. va a importar el Exactamente. nombre. En ese caso, ven los 20 puntos como una posibilidad Meter difícil. 2 y sería celebrar. Yo ayer hablaba con un diputado nacional, Salvadorita, y me decía, con 2 festejamos que hemos parado. Bueno, depende de qué diferencia te haga el que termine ganando la elección. Exactamente. Pero bueno, ya sabemos cuál va a ser el discurso, si es que Schiaretti no va de candidato y si se mantienen esas 2 bancas que va a poner en juego el peronismo el 26 de octubre. Esta ya es una estrategia a nivel nacional, ha sido así. El peronismo, más allá de perder, como perdió en las últimas elecciones nacionales, legislativas, dice, nosotros mantuvimos la banca. Más allá de que termina segundo lejos, ese va a ser el argumento central. Como siempre. Y como siempre, difícil y sufriendo las elecciones Exactamente. de medio Las término intermedias. para el verdad. peronismo cordobés. Bueno, yo creo cierran, que
domingo de Pascua este bar ya está cerrando. Está cerrando. Paga vos el bajando café los hoy. Sí, precios. me voy a hacer cargo. Págale, güey. Sí, sí. Aunque es 20, pero me voy a hacer cargo.